Así con la imagen de Jesús estamos dando inicio a esta asamblea, nuestra asamblea número 75 en Reino de Dios Ministerios. Y buenos días a todos quienes acá nos encontramos, pero también a quienes por la gracia de Dios estamos buscando, leyendo o escuchando lo que acabamos o el Señor quiere compartir a todos los lectores, a la familia natural y de la fe, a los hermanos en Cristo, a todo buscador de amor, de verdad, de esperanza. Bendiciones a todos. Alguna vez seguramente hemos oído decir a alguien, si no es que a ti mismo, mi vida no ha sido fácil. Y yo en primer lugar puedo levantar la mano y afirmarlo porque no tengo uso de razón en ningún momento desde que tengo conciencia, por decirlo de esta manera, empezando por la escuela, y comentaré alguna anécdota muy puntual al respecto de ello, de que a mí siempre me ha costado mucho trabajo todo. Y no quiero que esto se interprete de una manera equivocada, no estoy diciendo con esto que me arrepiento de la vida que Dios me ha dado, en lo absoluto, o de la manera en cómo he vivido, mucho menos. Lo que estoy diciendo es que todo lo que he avanzado, por decirlo de esta manera, estoy consciente que siendo por la gracia de Dios, hoy tengo esa plena conciencia que ha sido estrictamente por la gracia de Dios, nunca ha sido sencillo. De hecho, Dios nunca ha prometido que la vida que llevemos, aunque seamos hijos o hijas de Él, va a ser una vida sencilla. Lo que nos promete es que Él siempre va a estar ahí. Y esta expresión, mi vida no ha sido fácil, habla de una personalidad, de algo que tiene una relación específica contigo. Nadie vive tu vida ni nadie más es como tú. Puede haber parecidos, similitudes, semejanzas, como Dios nos ha enseñado, pero no por ello quiere decir que las cosas sucedan de la misma manera que le suceden a alguien más. De tal manera que los desafíos que tú has enfrentado en tu vida son también muy particulares, son únicos. Por ejemplo, y en un ejemplo muy concreto, la vida del rey David no fue fácil, Era él un pastor de ovejas, era el más pequeño de los hermanos de su padre Isaí. Fue ungido como el siguiente rey de Israel cuando tenía apenas 13 años. Pero entre que eso ocurrió y él realmente empezó a ser rey de Israel, pasaron muchos años y un montón de problemas y de persecuciones. Así que, así como el Señor me ha pedido compartir con ustedes esta reflexión, también compartiré, y seguramente ustedes recordarán, experiencias, vivencias personales que tienen mucho que ver con esto. Tu vida no ha sido fácil. Todo esto va a quedar registrado, como siempre, y disponible desde la página web reinodediosministerios.org, en Facebook, Reino de Dios Ministerios, en blog, reinodedios.blogspot.mx, en SoundCloud a mi nombre, Jorge Macías Benítez, en Google Plus, a nombre del pastor Jorge Macías Benítez, en Twitter, también a nombre del pastor Jorge Macías Benítez, y en YouTube, en el canal Pastor Jorge Macías Benítez, subcanal Reino de Dios Ministerios. Aquí, que a todos, a todas, bienvenidas y bienvenidos. La semana pasada, solo para dar un pequeño contexto, el Señor nos ministró al respecto del fuego del Espíritu Santo. Y para ello nos compartió un fundamento que está en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 34, en donde la palabra de Dios dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen palabra de Dios. Amén. Así la palabra de Dios que nos ministró el Señor nos dijo que el fuego, como vocablo, como palabra concreta, está asociada espiritual, pero también naturalmente, con otras palabras que además a lo largo de la palabra de Dios son utilizadas y asociadas a las vidas, pero también a los hechos de hijos de Dios. Por ejemplo, nos hablaba de palabras como pasión. Y cuando habla de palabra de pasión, fuego o pasión,
que están muy asociadas tanto a lo natural como a lo espiritual en la propia palabra de Dios. Nos recordaba las vidas de Pablo y de Jeremías. O la palabra pureza, fuego y pureza también se pueden asociar, y para eso incluso nos llevó concretamente a una porción de la Escritura en donde está en el versículo 8 del capítulo 5 de Mateo, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. La teología cristiana habla con claridad al respecto de que Dios no puede ser investigado, que Dios no puede ser entendido. Esto es, que no puede ser razonado o estudiado en mente y en ciencia de hombre, como persona, como unidad. Por otra parte, Dios en su naturaleza es inescrutable, es inefable. El hombre, por el contrario, es limitado en términos de que sencillamente fuimos creados por Dios. Por lo tanto, tenemos una definición, una explicación y un entendimiento conforme a cada uno de nosotros, y por lo tanto tenemos límites. Y en realidad, lo que ha venido ocurriendo durante centurias es que el hombre ha estado esforzada e intelectualmente desarrollando modelos, métodos y razonamientos muy concretos, muy específicos para tratar de entender a Dios. Ahora, el Señor me ha instruido a compartirles un mensaje profético y que es su voluntad recibamos para que en oración Él active el resultado de esta conquista sobrenatural y con ello la operación por habitación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a prepararnos, vamos a permitir que el Señor, por medio de este fundamento concreto que está en Salmos, en el capítulo 13, versículos 1 y 2, nos entregue para hacerlo. Y dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Cuánto tiempo me esconderás tu rostro? ¿Cuánto tiempo voy a luchar con mis pensamientos y cada día tengo dolor en mi corazón? ¿Cuánto tiempo mi enemigo triunfará sobre mí? Dice la palabra de Dios. Amén. Y con este clamor en mente, porque es una súplica que le hacía David concretamente al Señor, es que me dio este mensaje, ¿no? El Señor, que lleva este título: ánimo en medio de la tormenta. Ánimo en medio de la tormenta, que es el mensaje número 10 de esta serie de la conquista sobrenatural en esta asamblea número 75. Y como podrán ver en la imagen que me regaló el Señor precisamente para ilustrar este mensaje, esta administración, ánimo en medio de la tormenta, como pueden ver es un sol que se va exponiendo, que va saliendo luego de una tormenta, porque no olvidemos que siempre después de la tormenta no solo viene la calma, sino viene una luz que todo lo irradia, que todo lo ilumina. Amén. Así que con esta imagen y con este título vamos a hacer una pequeña oración para entregárselo al Señor. Padre, te damos gracias, Padre mío, por este tiempo precioso, Señor. Este tiempo que tú nos entregas, Padre mío, para darte gracias, para entregarte, Señor, también recíprocamente, Señor. Que la bendición que tú pones en nuestro corazón, Señor, no solamente la estableces y la activas, sino nos permites multiplicarla y llevar el mensaje, Padre. Un mensaje, Padre, no solo profético y para activar en poder todo lo que tú nos has entregado, sino para usarlo, para multiplicarlo, para establecer y expandir tu reino, Padre. Primero en nuestras vidas, Señor, que son las que han sido conquistadas sobrenaturalmente, pero también, Padre mío, para nuestras casas, Señor, y para todo el lugar a donde vayamos, a donde hablemos, a donde pisemos y a donde intercedamos y clamemos en oración. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Así que vamos a dar inicio con esta administración y vamos a hablar concretamente de qué significa esto de estar en medio de la tormenta y que está por supuesto asociado con esta
Primera declaración que hicimos cuando decíamos, mi vida no ha sido sencilla. Y la pregunta que viene a mi mente, o el comentario o pensamiento que viene a mi mente es, ¿y la de quién sí? Y es que se refiere a una personalidad única, como ya veíamos. Ya veíamos también que no fue fácil, por ejemplo, para el rey David. La vida del rey David, de hecho, cuando uno profundiza en las escrituras, no fue una vida planita, digámoslo así, fue una vida con picos, le hace montañas, cimas, con sede de casa, pero también de valles, de mesetas y de profundidades, ¿no? Como cuando engañó, mandó matar a su general y se quedó con su esposa, que luego fue la del mismo Betsabé. David era pastor de ovejas primero, pero también fue un líder político. David fue un constructor. David fue profeta. David fue un hombre de negocios. David fue un guerrero. David fue un amante también, pero también fue un donante, pero fue un asesino y también fue un adorador. Y parece mentira, ¿no?, que una sola persona sea tantas cosas a lo largo de su vida. Y lo comento así con esta apertura porque cuando uno habla de hijos de Dios, y voy a referirme concretamente, cuando uno habla de pastores, por ejemplo, en concreto, cuando habla de pastores, uno podría pensar que un pastor está exento, ¿no?, de tener cualquiera de estas facetas y que solamente va a ser hijo de Dios, ¿no? Y la verdad es que no necesariamente es así. La verdad es que un hombre de Dios, un hijo de Dios, o una hija, pues para efectos prácticos, puede pasar por cualquiera de estas dimensiones, ¿no? Y acabar siendo cualquiera de esas cosas, aunque sea asesino, adorador, donante, amante, guerrero, le puso el cuerno a no me preguntes quién, mandó matar a no me preguntes cuántos. Era un hombre común y corriente. Lo que lo hizo extraordinario fue su obediencia a Dios. Fue criticado por otros como hipócrita, por ejemplo, en un tiempo. Precisamente porque de repente lo veían como un hijo de Dios, pero de repente lo veían asesinar a su general. O quedarse con la esposa del que había sido su general. Lo que sí es cierto es que en cada uno de estos roles logró cosas para Dios, aunque también le falló a Dios en muchas ocasiones. David tuvo una personalidad creativa. Nunca estaba quieto. De hecho, por estarse quieto, fue que entró el pecado a su vida con Betsabé. Porque mientras todo el mundo estaba en la batalla y él era el líder del ejército, de los escuadrones del Dios vivo, decía él mismo cuando tuvo 13 años, se había quedado en plena batalla en su palacio, se levantó tarde y al salir a su terraza fue que vio a Betsabé bañándose digamos, en el techo de ella. Déjenme decirles que no era algo necesariamente extraño, porque no eran las casas como las tenemos hoy. Y era natural que tuvieran los sanitarios o hacia el bosque o en algún lugar en donde pudieran no guardarse los olores. Así que tampoco era extraño que en los techos de las casas de la gente pudiente pues hubiera servicios sanitarios. Lo que pasa es que el rey pues siempre era el que tenía el lugar más alto, ¿no? Entonces por lo tanto podía ver ese tipo de situaciones. Pero la verdad es que nada tenía que hacer esa hora ahí, David. David era muy apasionado, con muchos cambios de humor también. Es decir, podría estar en el gozo y de repente podía estar furioso. De hecho, eso era lo que lo llevó a asesinar a mucha gente cuando fue parte de los escuadrones del Dios viviente. Y vemos este lado de él concretamente en el libro de Samuel, y les quiero pedirles que me acompañen a la segunda de Samuel, al capítulo 6, y concretamente al versículo 14, Samuel 6, versículo 14, en donde la palabra de Dios dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Era tan intenso, por decirlo de esta manera, que cuando entró el arca a Jerusalén, cuando él llegó por fin a Jerusalén a reinar, él entró junto con el arca bailando, ¿no? Como recordarán, hasta su propia esposa lo criticó en aquel momento.
Cuando David escribió sus salmos fue honesto acerca de lo que estaba sintiendo. Cuando temía a sus enemigos, lo expresaba. Cuando no podía entender por qué Dios estaba en silencio, lo expresó, como en el salmo anterior, como en esta porción de 2 de Samuel 6:14. Sin embargo, David nunca permaneció en un lugar de desesperación. A menudo terminaba sus salmos como este. De hecho, si recordamos la escena aquella en donde el hijo del pecado que tuvo con Betsabé nace enfermo y muere a las pocas horas, en tanto este niño, este bebé estuvo enfermo, él se postraba, lloraba, estaba abatido. Pero apenas le avisaron y nadie se atrevía a decírselo, sino hasta que el profeta Natán se lo dijo, de que el bebé ya había muerto. ¿Qué hizo? Fue lo que hizo David. Se levantó, dejó de llorar, se fue a bañar, se puso sus mejores vestidos y se sentó a comer en la mesa real. Y no entendía a nadie por qué había hecho eso. Y él dijo, yo por el bebé ya no puedo hacer nada. Pero sí que puedo honrar a Dios, ¿no? Un poco, y en ese sentido es que en el Salmo 13, ya muy concretamente en los versículos 5 y 6 escribió, pero yo confío en tu misericordia y mi corazón se regocija en tu salvación y cantaré al Señor porque Él me ha sido bueno, escribió David. Así que cuando estamos pensando en un discurso desesperado, le hace esa oración cuando vas delante de Dios sin verdaderamente ninguna esperanza. Entras en un discurso desesperado, tal cual le ocurrió a Job, por ejemplo. David mejor se centró en lo que Dios había hecho por él, así como lo dijo en Salmo 13, en 5 y 6. Así que quiero hacerte reflexionar, Dios me lo pide en esto. Si estás esperando un avance con Dios, tienes que ser honesto con Él. Acerca a Él tus esperanzas, tus sueños. Díselo en voz alta. Afirma tu fe, afirma tu confianza en Él, tu confianza en Dios. Ten certeza y entonces vas a lograr los propósitos de Dios a través de tu vida. Pero tienes que hacerlo de esa manera. Díselo abiertamente, aunque estés enojado, aunque estés furioso, aunque estés triste, de la manera que tú te encuentres, para que entonces verdaderamente seas un vencedor, para que, como dice la palabra de Dios, vayas de victoria en victoria. Porque no sé si te has puesto a reflexionar qué significa la victoria en realidad. Porque una victoria es inmediata después de un esfuerzo, pero partiste de la derrota. Así que no hay victoria sin derrota previa. No hay victoria sin esfuerzo previo. Por eso es que sí puedo compartir este pensamiento de, ay, qué difícil ha sido mi vida. Y esto mi esposa que se encuentra acá no me va a dejar mentir. De hecho, en no pocas ocasiones me he llegado a comparar con algunos amigos y digo, es que su vida y la mía, aunque crecimos juntos, no tiene nada que ver. Para ellos ha sido bien sencillo y para mí todo ha sido complicado, ¿no? Y sin embargo no puedo dejar de pensar que si Dios lo permite, tiene un propósito sin ninguna duda. Y tiene que haber una promesa grande en ello. Job 3, versículos 1 al 10, dice la palabra de Dios, hablando de esto de estar en medio de la tormenta. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada de entre los días del año, ni venga en el número de los meses. O que fuera aquella noche solitaria que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán.
Oscurézcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Palabra de Dios. Como dirían los chavos, Job tirándose al piso, agarrándose a trapazos él solo, ¿no? Realmente, y Job sabemos que al final del capítulo 42, en realidad tuvo victoria y fue aún más engrandecido de lo que había sido originalmente. Pero Job, como libro, nos da una tremenda lección al respecto de la fragilidad del hombre. Porque el hombre como tal, carne, no hablo de espíritu ni de hijo de Dios, es frágil. Porque el hombre es un ser limitado para sobrellevar las pruebas. Con esto estoy diciendo, o más bien, con esto no estoy diciendo que el hombre no pueda luchar ni deba luchar. Claro que lo tiene que hacer. Lo que estoy diciendo es que sin la ayuda de Dios somos frágiles, somos limitados. Tan es así que algunas pruebas quebrantan tu resistencia, aunque sea la de la boca. Porque llega tiempos en donde ya no tienes nada que decir cuando tienes un problema. Otras hacen que se apague, que languidezca y casi hasta haya muerte de tu vida espiritual. Yo estoy seguro que quienes estamos acá nos hemos encontrado de cuando en cuando con esa situación, de que ya no tenemos ni qué decirle a Dios, tampoco en nuestra oración. Sin embargo, podemos confiar en que sin importar la circunstancia, Dios siempre, por medio de su gracia, nos da la capacidad para soportar hasta que Él nos entregue el tiempo que Él tiene para nosotros. Podemos confiar en que hay un tiempo para todo cuando estamos hablando del Señor. Y aunque ciertamente hay limitaciones en el hombre, tal cual nos describe Primera de Corintios en el capítulo 10, versículos 11 al 13, que dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Amén. Es una promesa de Dios. Fiel es Dios, que también juntamente con la tentación te va a dar la salida para que podáis soportar. Esa es una promesa de Dios. Y es una promesa que tú, que yo, que cualquiera debemos hacer nuestra. Porque Dios siempre nos habla en medio de las tormentas. No tengas ninguna duda. Y vamos a ver claramente incluso cómo en la palabra de Dios lo hizo. Hablemos de Job en su desesperación, de un Job desesperado. Job tenía ya, cuando estaba en plena tribulación, una salud quebrantada y no tenía bienes, todos habían ido, como describe la palabra de Dios. Job se sentía sin esperanza. Sus amigos estaban atónitos, estaban que no podían creer lo que pasaba, ¿no? Tenía sarna de perro, decía yo, perdón que lo diga de estas maneras. Estaba triste, su mujer no lo podía ver, sus hijos se habían muerto. Todo, no había nada de lo que en algún momento había, ni siquiera el respeto de sus amigos. No recibían o escuchaban un mensaje de Dios para mitigar su alma, ni él ni sus amigos. De tal manera que en Job 6, del 14 al 21, escribe la palabra de Dios: el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente pasa como corrientes impetuosas, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve.
que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora, ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Quédate con eso. Habéis visto el tormento y teméis. ¿Hasta qué nivel permitió que llegara Job? Dios se lo permite. Dios permite esa circunstancia. Yo he aprendido en mi caminar con Dios que Dios permite o decreta, pero no hay nada que se escape a su voluntad o a su propósito. Hay una similitud en todo esto entre Job, Pablo y Jeremías. Y concretamente en Gálatas 1:15, la palabra de Dios dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. ¿Quién escribe? Pablo. Pablo consideraba que había estado equivocado y que había estado, según él, viviendo en bien, pero más bien viviendo en desgracia. Así que escribe que, aunque lo apartó desde el vientre de su madre, lo llamó por su gracia llegado el tiempo. En Jeremías 1:5 dice que antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. Aquí estamos viendo cómo en el caso concreto de Jeremías, pero también en el caso de Pablo, y ya vimos que en el caso de Job, vamos a entrar un poco más a detalle de ello. La verdad es que Dios, desde antes de que nacieran, ya tenía su mano puesta sobre ellos. Y tenía un propósito, tenía un proyecto para sus vidas. Pero llegó hasta el momento y el tiempo en que Dios lo determinó, en que Dios lo definió. Y es que para todos ellos, para Job, para Pablo, para Jeremías, y entonces para ti, para mí, hay un momento de tormentas, sin duda. Y hoy, tanto los que leen, los que escuchen, los que estamos acá, el Señor me deja ver con claridad que hemos pasado y que estamos pasando aún por momentos de tormentas. Por momentos en donde no vemos la corriente de dónde viene ni de dónde va, porque son varias. En donde la barca se hace y se sangolotea, por decirlo de esta manera. Y los vientos son huraconados. Y a veces no escuchamos la voz de Dios por lo recio del viento. Porque aunque las tormentas puedan estar embravecidas a tu alrededor, la batalla puede ser feroz, la guerra puede y parece intensificada. Escucha, no temas. No temas. No tienes por qué temer. Dice el Señor: quédate quieto para escuchar mi voz. Así ocurrió cuando Cristo con los apóstoles se viene una tremenda tormenta y uno de los apóstoles, Pedro, si no mal recuerdo, le dice: pero ¿cómo puedes estar dormido sin nada si nos estamos muriendo aquí, no? Y él estaba dormido en la cabecera, ¿no? Allá al fondo del barco. Dice el Señor: yo hablo en medio de las tormentas. Dice el Señor: no les he dicho que se rindan y echen toda su ansiedad sobre mí, y yo les proveeré para todas sus necesidades. ¿No nos dice el Señor todo el tiempo eso? Puedes tener muchas noches sin dormir, pensando en cómo vas a resolver algo que sencillamente no entiendes cómo se puede resolver. Y Dios te recuerda: pon tu carga sobre mí. Nada tienes que temer. Me dice el Señor también, yo soy el Dios que está por encima de cualquier tormenta que estén atravesando. Y los sueños que han estado inactivos por años, hoy serán revividos conforme yo soplo aliento de vida sobre ellos. ¿Quién dice amén? No demos marcha atrás. Continuemos persiguiendo todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque las tormentas van a pasar y Dios nos va a fortalecer, pero tenemos que permanecer firmes
Tenemos que permanecer sin movernos. Tenemos que confiar en Dios para llevarnos a través de esas tormentas. No temamos, más bien, tomemos aliento sabiendo que Dios está con nosotros. Dios nos va a sustentar. Así lo dice, con la diestra de mi justicia te sustentaré, dice el Señor. Y para que vean que no lo digo yo y se me ocurre, aunque sé que lo han oído en muchas ocasiones, en Mateo, en el capítulo 6, versículos 31 al 34, dice la palabra de Dios. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Y de esto ya Dios nos ha hablado mucho. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y algunas cosas, o lo que has pensado, o lo que te han dicho, o lo que te dice tu pastor o líder espiritual, no. Todas estas cosas os serán añadidas. Y eso, mis amados, es una promesa. Es una promesa, pero no es la única, hay muchas, pero escucha esta. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días. Y en pocas palabras te dice, y siempre voy a estar contigo todos los días. Por lo cual tenemos que discernir, profundizar. ¿Qué tan consciente eres de esta promesa? ¿Cómo la disciernes? ¿Cómo piensas al respecto? ¿Concluyes al respecto y recibes esta realidad? Esta verdad que aunque no puedes ver hoy, es parte de la fe que tú tienes. Sobre todo cuando vienen momentos de prueba, momentos de tormenta, momentos duros en tu vida que sencillamente no puedes comprender. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como dice Mateo 28:20. Todos los días. Así que si estás buscando seguridad, ¿dónde crees tú que la vas a encontrar? Ahí en donde el hombre te dice. Así que la pregunta obligada que nos tenemos que hacer es, ¿dónde vamos a encontrar paz y seguridad? ¿O con quién? La ciencia, por ejemplo, nos promete que nos va a sacar de líos, pero luego nos mete en cada lío que, bueno, el cáncer, el SIDA y otras muchas enfermedades. La ciencia avanza, hay cosas que ha logrado encontrar soluciones, pero no a todo. Nos han vendido fertilizantes, nos han vendido fungicidas, insecticidas, y luego nos hemos enterado que todo eso al final le hace mucho daño a las cosas que nos comemos, ¿no? Después de muchas décadas se ha descubierto que muchos remedios, por ejemplo, para plantar, para sembrar y cultivar hortalizas, verduras, aún quedan en el terreno por 50 años o más, todo eso que se le pone, y entonces todas las frutas y verduras que consumimos vienen con estos fertilizantes que le han estado agregando a la tierra y a la vez también se van quedando en ella. Es así, es fruto y verduras contaminadas, al igual que la tierra en donde se cultiva. Las vacas, por ejemplo, comen ese pasto con esas sustancias tóxicas, que luego nosotros en la carne nos comemos también. Y cada vez que comemos estos ricos asados, como el de ayer, ¿verdad, amor? Que tanto nos gustan, además de las hormonas que les inyectan a las vacas para que crezcan mejor, nos acaban afectando. Así es que podemos decir con claridad que la ciencia y los sabios de esta tierra
que han inventado, por ejemplo, la bomba atómica, nos han prometido bendecirnos, pero en realidad no estamos conscientes de cuántas enfermedades han venido por causa precisamente de ese tipo de descubrimientos que por un lado nos hacen bien, pero por el otro nos hacen mal. O lo que es lo mismo, la ciencia del hombre es imperfecta. Necesitamos estar en paz, ciertamente, por esto de las tormentas. Necesitamos estar tranquilos. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos acaba de decir. En el mundo tendréis aflicción, también nos dice, como por ejemplo que sustancias cancerígenas, cosas que contaminan, pesticidas, insecticidas y otras muchas cosas que el hombre ha hecho aún en los alimentos que realmente acaban haciéndonos daño. Pero confiad, yo he vencido al mundo, nos dice en Juan 16, versículo 33. Luego, no hay otro lugar donde poder estar y sentirse confiado si no es con Cristo Jesús. En Juan 14, versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Con promesas, ¿no? Y con avances científicos y con razonamiento. Continúa en Juan 14, 27. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Dónde te está diciendo Dios que tienes que poner tu confianza y tu certeza? En Él, por medio de Cristo Jesús. En Juan 16, versículo 33 dice la palabra de Dios, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y ciertamente cuando hablamos de paz, cuando hablamos de la promesa de Dios que sí cumple siempre, vamos a hablar de manifestaciones o señales de lo que sentimos, porque también es donde se refleja. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. O es un resumen de lo que dice la palabra de Dios, una interpretación. Cristo se propone como nuestro guardador. Él es nuestro refugio, el que sana nuestras dolencias. Él es el quien perdona nuestros pecados. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Mateo, en el capítulo 14, Mateo, en el capítulo 14, versículos 22 al 33, donde dice la palabra de Dios. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y aquí me detengo. ¿Qué hizo Jesús? Mis queridos discípulos, les ruego que por favor me acompañen y se suban a la barca y vamos a ir. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, ¿no dijo eso? Lo que la palabra de Dios dice es, Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca. ¿Qué te está diciendo? Que les dio una instrucción y los obligó. Toma nota de esto que acabamos de decir. Jesús no les pidió por favor, no los convenció. Jesús les dio una instrucción y los obligó a entrar a la barca. Quédate con eso. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciéndole un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Te recuerdo que primero los obligó a subir a la barca. Luego, que no iba con ellos al principio, porque él se quedó a orar en lo alto de un monte. Y que luego hasta la cuarta vigilia de la noche, la primera a las 9, la segunda a las 12 de la noche, la tercera a las 3 de la mañana y la cuarta a las 6 de la mañana, le hace madrugada o de madrugada al otro día, fue que los alcanzó en aquella barca. Así que, tomando en cuenta esto que te acabo de recordar o apuntar, quiero que entremos en una reflexión. Y vamos a hablar para ello de emociones y de ciencia. Fíjate. ¿Qué sientes tú cuando una circunstancia grave viene sobre tu vida? Algo que tú no te esperabas y por supuesto algo que tú no tienes la solución y no puedes controlar. ¿Qué sientes cuando las personas se comportan contigo de una manera que te afecta, que te lastima, que es inesperada? Sobre todo cuando vienen de personas cercanas, de amigos, de familia, de hermanos en la fe. Por ejemplo, como ejemplo, a una mujer el esposo la dejó y se le rompió la ilusión. El corazón se le estremece, comienza a experimentar fracaso, amargura, pierde toda fuerza, toda esperanza. Una amiga de repente llega y le dice, cuida tu salud, haz por ti algo, no te dejes caer. Y esta mujer desde una óptica podría decir quizá, estoy enferma porque mi marido me dejó. La óptica correcta, la visión correcta a la palabra de Dios y con la ayuda de Dios es, estoy enferma porque dejé habitar dentro de mí emociones que están destruyendo mi vida. ¿Te suena conocido? Estoy enferma porque dejé que en mí haya emociones que envenenan mi alma y que me alejan de Dios. Y es que hay sensaciones, hay sentimientos y todas estas cosas producen enfermedades y fracaso. Así que es tu decisión qué quieres hacer con eso. El problema no está fuera de ti, sino dentro de ti. La solución no está afuera de ti, la solución siempre está adentro de ti si tú permites que Dios lo haga. Y solo para hablar de algunos ejemplos, en Egipto el faraón había ordenado que los niños de los hebreos fueran tirados al agua del río Nilo. El agua era símbolo de juicio, era el elemento a través del cual se cumpliría la orden del faraón para que los niños murieran. Sin embargo, una madre tiró a su niño al agua, pero en una canastita. Y el agua, en vez de ahogar al niño, lo sostuvo. El niño fue salvo y flotó en las aguas del río Nilo por causa de la fe de la madre. Esa canasta fue símbolo de salvación. Y acabo de describir el inicio de la vida de Moisés. Otra circunstancia fue el diluvio, el cual ocurrió en la época de Noé. Noé hizo una embarcación muy grande, de más de 100 metros de largo, por orden de Dios, quien envió un juicio también a través del agua. El agua iba a destruir toda la humanidad. Es el agua que hizo flotar la barca donde iba Noé y su familia. El arca de Noé es tipo Cristo y tipo
de la eclesia de Dios. Porque no hay diferencia entre Cristo y la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Donde está Cristo hay salvación. No hay duda alguna. Donde está Cristo hay salvación. Cristo es el arca que nos libera del juicio y nos hace flotar en las aguas de la salvación. Amén. Eso es de lo que nos quiere hablar Dios. Porque no hay ninguna duda. Cristo es el arca que nos libera del juicio y nos hace flotar sobre las aguas de la salvación. Amén. Tenemos que vivir así. Te recuerdo lo que pasó en aquella historia que acabamos de leer, cuando Cristo les ordena. Es Cristo en Mateo 14, en donde dice en el versículo 22, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Jesús te empuja hacia una tormenta solo para bendecirte. Los discípulos iban navegando en esa barca que era como una cáscara de nuez en un mar embravecido. Estos discípulos eran pescadores, así que eran diestros, ¿no?, en el mar. Tenían mucho conocimiento del mar de Galilea. Sabían acerca de las cosas del clima. Cuando la palabra de Dios dice en el versículo 22 de Mateo 14 que Jesús hizo que se subieran, aunque no lo dice así la palabra de Dios, yo puedo pensar que ya ellos sabían que algo iba a pasar, que el clima no andaba bien. Por eso es que el Señor los tuvo que obligar. La Biblia dice que Jesús los constriñó, los empujó, los apuró, hizo que se subieran en la barca. Seguramente habrían visto el cielo, auguraban, podían imaginar el peligro, pero Jesús les dijo, ustedes vayan igual, suban y pasen al otro lado. ¿Tú harías lo mismo? Sabiendo conscientemente que lo que Dios te está pidiendo va a provocar un problema, ¿lo harías? Se levantaron las olas. Vino un viento durísimo y una tempestad tremenda comenzó a amedrentar, a atemorizar y a hacer sentir que se iban a hundir. ¿Qué pasó entonces? Llegó Jesús caminando sobre las aguas. Lo imposible. Llegó Jesús caminando sobre las aguas. Así es que no olvides esto. Cuando Cristo viene hacia ti, viene también la salvación. No hay tormenta que pueda hundirte si Cristo viene hacia ti. No lo olvides. No hay tormenta que pueda existir que pueda hundirte si Cristo viene hacia ti. Es una lástima, ¿no?, que los discípulos no eran conscientes de que Cristo los cuidaba y oraba por ellos. Habían estado con Él, habían visto milagros, sabían que cuando Él estaba con ellos nada sucedía, por el contrario, sucedían puras cosas buenas. Y sin embargo se sienten abandonados, ¿verdad? Porque Cristo los fuerza, los hace subir esa barca, pero Él no va con ellos. Jesús se había quedado solo, se había quedado orando. No tengo duda alguna que lo que estaba haciendo era orar por ellos. La Biblia dice que Jesús guardaba a aquellos que el Padre le había dado y los discípulos eran los que Él había elegido para que llevaran el Evangelio a todas las naciones. Cuando le vieron caminar en el agua, creyeron que era un fantasma, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Fíjate. El apóstol Pablo también le dijo a Timoteo, en 1 de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Satanás, no tengas duda, te quiere arrebatar la fe y usar circunstancias de personas que te hacen doler el corazón, que te lastiman, situaciones de escasez, situaciones de enfermedad. Esas cosas suceden, pero no podemos olvidar la promesa de Dios. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios. Juan 16,
versículo 33, dice la palabra de Dios: no teman, soy yo mismo que vengo a ustedes. No teman, soy yo mismo que vengo a ustedes. Pedro, cuando había Jesús caminar sobre el agua, ya no le importaron las olas. Se olvidó de la tormenta, ¿verdad, Pedro? Y dijo: ¿eres tú, Señor? Si eres tú el que camina sobre las aguas, manda que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús, ¿qué le dijo? Ven. Y Pedro se bajó, pisó el agua y caminó sobre las aguas. Pero en ese momento no estaba pensando en la tormenta. Solo tenía su mirada, su corazón, su anhelo, su fe puestas en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Es natural que cuando hablemos con alguien le miremos a los ojos, ¿no? ¿Qué hizo Pedro cuando le habló con Jesús? Seguro hizo esto: Jesús, dime que vaya. Dijo, ven, y se fue con él, pero tuvo los ojos puestos de su corazón, de su mente, de todo su ser, en Cristo. Pedro estaba mirando a Jesús. El gran milagro que le había hecho olvidar la tormenta era que Jesús estaba caminando sobre las aguas. Así que pensó que él también podía caminar sobre el agua en medio de la tormenta. Aún cosas más grandes serán ustedes, les dijo el Señor a todos cuando partió. Pero cuando Pedro dejó de ver a Jesús, cuando Pedro vio el viento, cuando Pedro vio la tormenta, ¿qué dice la Biblia que pasó? Entró en temor, le vino miedo. Así que esta es nuestra principal lucha como hijos de Dios. El temor. El temor. Eso es lo que Satanás quiere lograr. Pedro temió. Y cuando Pedro temió, Pedro se hundió. Y cuando Jesús lo sostuvo, lo reprendió, lo regañó, le llamó la atención y le dijo: hombre de poca fe. Porque cuando tú verdaderamente caminas en fe, tú no desvías tu mirada, tú no desvías tu atención, tú no te mueves ni a derecha ni a izquierda, tú permaneces en lo que Dios te dijo. Esta congregación somos pocos, muy pocos. Llevamos 1 año y medio. Yo no voy a dejar de hacer lo que Dios me pidió. Porque yo sé que ha hecho muchos cambios en mi vida y en las vidas de quienes vienen, pero también de quienes leen y escuchan lo que Dios nos da. Solamente va a llegar el día, es todo lo que va a pasar. Si el temor te hace bajar tu nivel de fe, vuelve tus ojos a Cristo. Mantén tu vista en Él. No permitas que nadie desvíe, porque el único que te puede decir hoy lo que hoy Él quiere es Jesús. Si tú te centras en tus emociones, te vas a hundir. Pedro quitó la mirada de Jesús y la puso ¿en dónde? En las circunstancias, en lo que lo rodeaba. Y entonces, ¿qué pasó? Comenzó a temer. Así es que, ¿qué miramos los cristianos cuando estamos atravesando alguna circunstancia o algún problema? ¿A Cristo? ¿Al Padre? ¿A nuestro corazón lleno del Espíritu Santo? ¿O a las circunstancias? ¿Qué miramos? Y la verdad es que naturalmente y normalmente nos volvemos temerosos y ansiosos y perdemos nuestra fe porque ponemos la mirada en la tormenta y no en el autor y consumador de la fe. Ay, ¿qué vamos a hacer con tantos gastos? Ay, y ahora los hijos, lo que sea, ¿no? Ay, y ahora la casa. Ay, ¿y qué vamos a comer? Ay, y los regalos que vamos a dar o no vamos a dar. ¿Qué te dice el Señor? Voltea a mí. Voltea a mí. Cuando más miras las circunstancias de la vida, más te vas a angustiar, más te vas a enfermar y más te vas a hundir.
No mires más las circunstancias. Ama a Jesús, mira a Jesús, sírvele a Él. Haz lo que debes de hacer y nunca te vas a enfermar. ¿Sabes? Quizá te estás resistiendo a quitar tu mirada de la angustia, quitar tu mirada de la soledad, quitar tu mirada de la tristeza. Por ejemplo, porque tu marido no te dejó, o no te quiere, o porque te peleaste con tu hermano, o porque tu jefe, lo que sea. Tienes que dejar de lado todas esas circunstancias. No vaya a ser que te enfermes quizá de tanto pensar en ello. Y entres en ansiedad, y entres en opresión, y andes viendo a Satanás en todos lados, ¿no? Como aquel chiste de, ¿por qué me echan la culpa siempre a mí? A veces eres tú solito. Porque encima de que has vivido una circunstancia mala, ahora vas a recibir una enfermedad de tu cuerpo porque no quieres quitar tu vista y tu corazón del problema, en vez de ponerlo en Dios. O sea, no solo te enfermas espiritualmente, también te enfermas en tu mente y en tu cuerpo. Así que no permitas la enfermedad en tu mente y en tu cuerpo. Deja tu vista puesta en Cristo y tendrás paz, verdad, justicia, sanidad, victoria en el Espíritu primero. No dejes que habite en ti un sentimiento que te enferme y que te mate. Por el contrario, permanece con tu vista y tu corazón en el autor y consumador de la fe. Cristo tiene tareas para ti. Tú no dejes de hacer las tareas que Cristo te manda. Solo por distraerte en tu angustia, solo por distraerte en tus necesidades, solo por distraerte en tus faltantes, que finalmente solo son temporales y de este mundo, porque tus tesoros están en el reino. Yo no tengo idea, en algunos casos sí, sobre todo de aquellos que leen y que escucharán, qué tormentas estamos atravesando. Cada quien tiene las suyas. Pero lo que sí conozco y discierno es que a través de esta enseñanza que estamos compartiendo, es la fe la que te lleva no solo a atravesar, sino a tener victoria luego de la tormenta. La fe es la que te ayuda a mantener tu mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Amén. Y eso, todo eso simplemente es un instante. Tan solo un instante. Porque en un instante Pedro estuvo feliz en medio de la tormenta y al siguiente cayó. ¿Te das cuenta de eso? En un instante era feliz y gozoso con su Señor, en medio de la tormenta, pero parado en las aguas junto a él. Y al siguiente creyó en la circunstancia de la tormenta y no en el Señor. Pedro. Tú y yo, ¿por qué no? A ti también y a mí nos puede pasar. Si se prolonga ese instante en el tiempo, ¿qué va a pasar? Te vas a mantener en victoria, en gozo, en paz con Dios. En última instancia, mirar la tormenta es centrar tu atención en tus problemas, en tus circunstancias, en lo que no hay en tu mesa, en la ropa que quieres y no tienes, en los regalos que querías dar y no vas a poder. Dios no quiere que centres tu atención en tus problemas. Dios anhela que te acuerdes que Él es grande, inconmensurable, todopoderoso, amor y misericordioso. Porque al lado de cualquier problema grande que atravieses, siempre hay un Dios más grande. Siempre Dios es más grande. Es un pecado mirar el problema, ¿sabes? Cuando tú y yo conoces a Dios. Cuando al lado hay un Dios tan grande y poderoso, es un pecado siquiera pensar en el problema. Un Dios que te lleva por sobre las aguas del mar embravecido. Un Dios que te lleva, te acompaña de la mano caminando sobre las aguas en medio de la tormenta hasta la victoria, hasta la paz, hasta el amanecer de ese sol brillante, como nos mostraba en esa imagen al principio de esta asamblea. Abre tu corazón, deja entrar la fe, porque entonces el temor erradicará la duda.
fundará el temor, pero el gozo en el Señor va a echar fuera ambas cosas, el temor y la duda. Porque cuando viene el temor, no tengas duda que cuando viene el temor, te hace dudar del poder de Dios. El temor te hace dudar de un Dios que te ama, y si Él te ama. El temor te hace dudar de que Él va a hacer lo que te prometió hacer. El temor infunde duda, y eso no agrada a Dios. Pero el que tiene fe agrada a Dios. Dice Hechos capítulo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Es tu decisión permitir que Dios haga lo que Él quiere hacer en tu vida. Si dudas, te vas a hundir en el mar, te vas a hundir en la tormenta. Si crees, alcanzarás el premio, el galardón, la victoria, y tu fe te va a llevar a ese premio, galardón y victoria. Cada tormenta que atravesamos en nuestra vida es una prueba para conocernos a nosotros mismos. Dios te conoce. Sabe que ante la circunstancia te puedes espantar, te puedes atemorizar. Pero tú no lo sabes cuando estás atravesándolo. En cuanto viene la circunstancia y te espantas, en cuanto te das cuenta lo débil que eres y qué poca fe tienes, puedes decir algo así: Señor, enséñame a mirar tus ojos. Señor, muéstrame tu gloria. Señor, quiero estar consciente que en cada instante de mi vida tú estás conmigo, Señor. Los problemas pueden estar, pero tú, Señor, también estás. Hay problemas, hay tormentas, hay huracanes, pero ahí está el Señor, ahí está Jesús. Puede haber angustia y temor, pero Jesús te lleva a la victoria. Amén. ¿A quién crees tú? Hay cristianos que le creen más al médico que a Dios. Yo recuerdo aquella ocasión, ¿no?, donde fue aquella niña Jennifer, aquel lugar en donde nos congregamos hace unos años, mi esposa y yo. Oraron por Jennifer. Me acuerdo que el día fue de, hay aquí la familia, pónganse de pie, ponte de pie. Jennifer, toda la congregación oró y ya. Le habían diagnosticado un tumor cerebral. La iban a operar en la semana. Y recuerdo muy bien que al final de la reunión mi esposa y yo nos acercamos a la familia y a Jennifer, la chiquilla, que en aquel entonces tendría 3 años o debe tener como 18. Le dije: hija, yo quiero orar por ti porque Dios me pide que ore por ti. Y lo único que te quiero preguntar antes de orar por ti, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Y la respuesta de esta jovencita que traía sus lentes, recuerdo muy bien sus 2 ojitos, uno de ellos se le iba de lado y estaba como muerto, como oscuro, como que ya no había vida en él. Resultado de esa tumor cerebral. Y me dijo: creo. Y yo recuerdo que hicimos una oración, ni siquiera larga, fue una oración, pero eran 12:30, 1 de la tarde, un sol tremendo en todo lo alto. Pero yo recuerdo que cuando me puse a orar y puse mi mano sobre su cabeza, era como si una supernova no hubiera explotado. Se iluminó todo más. Duró un minuto y medio, no fue más. Y yo sentí que Dios la había sanado y se lo dije: Dios te sanó, ¿eh? Y ella me dijo: sí, lo sentí. Y ya. No supimos más de Jennifer hasta como 5 meses después, en que les tocó sentarse atrás de nosotros en esa congregación. Me tocaron a mí el hombro, a mi esposa, se pararon llorando, nos abrazaron y nos dijeron: después de esa oración nunca más hubo temor, ni tumor. De eso estoy hablando. No tengo que estar en tu pellejo, ni tú en el de alguien, para que Dios haga lo que Él quiere hacer. La Biblia lo dice. Yo también puedo oír lo que estoy predicando, porque cuando hablo de esto, mi fe misma se fortalece. Porque si no, entonces, ¿por qué te hablo de esto? Porque si no creo, no te puedo hablar de esto. Puede haber circunstancias en mi vida que todo el mundo piense que son insalvables, pero yo sé que tengo un Dios que todo lo salva, que todo lo vence.
Hoy esto es para ti, pero también es para mí. Tenemos que mirar nuestros problemas, pero primero mirar a Dios. Porque cuando miramos a Dios y luego vemos problemas, los problemas dejan de tener importancia. No tenemos por qué concentrarnos tanto en las tormentas o en las tormentas que otros nos cuentan. Pueden ser más grandes o más chicas, eso es lo de menos. Pero si no vemos esto de manera adecuada y escuchamos las tormentas de alguien más, ¿sabes que nos puede maldecir? Si tú dejas que alguien te cuente de su tormenta y tú no le dices de tu Dios, eso te puede maldecir a ti. La Biblia dice que para Dios no hay ni un solo problema difícil. En Jeremías, en el capítulo 32, versículo 26 dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Claro que no. Ciertamente para Dios no hay nada difícil. Él hace de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. Hace lo visible de lo invisible, de lo que no existe. Él hace lo que existe de lo que no se ve. Él hace lo que se ve cada vez que Él quiere. Dios llama todas las cosas que no son como si fuesen. No hay nada difícil para Dios. Nada es imposible para Dios. Así que, para concluir el día de hoy, es hora, es tiempo para pedirle perdón a Dios. Piensa en el problema, piensa en la tormenta más grande que tengas en este momento. Piensa que esa tormenta se desvanece. Piensa que por qué te mantiene en angustia, en soledad, en depresión, cuando tú tienes alcance a la solución. Porque esta tormenta te mantiene en temor. Esta tormenta hace que dediques muchas horas del día y de la noche, de tu corazón, de tu pensamiento, de tu esfuerzo, de tu tiempo que le podrías dar a Dios y a tu familia. Pide perdón a Dios. Lo que sucede no es que el problema sea grande, porque para Dios no hay problemas grandes. Puede ser que tú veas enorme, gigantesca la tormenta, como un huracán categoría 5. Dios lo ve como una escaramuza en el agua, un chapoteo de sus hijos. Si lo verá, es que estás viendo esto de este tamaño, una tormenta así de grande, es que tienes tus ojos y tu corazón puestos en la tormenta y no en Dios. Así que Dios lo que te pide es esto: quita la mirada de tu tormenta. Pide perdón a Dios y vendrá la fe de Dios sobre ti. Mirarás a Jesús y le dirás: Señor, manda que yo camine sobre las aguas como tú caminas sobre las aguas. Ahora hazlo. Las aguas que están para hundirte o para afligirte te van a hacer flotar. En vez de estar en contra tuya, están a favor tuyo, porque Dios está contigo. Es momento que hagas una oración que tú puedes ahora mismo levantar, que dice: Señor, recibo esta palabra, Padre mío. Dios mío, entreméceme en mi corazón con tu palabra. Confieso, Señor, que tú eres grande, Jesús. Confieso que eres poderoso. Tú, Señor, caminas sobre las aguas y también mandas que yo camine sobre las aguas. Dios mío, perdóname porque hice mis circunstancias más grandes que tú, mi Señor. Ahora confieso que Cristo, que mi Señor, es más grande que mis circunstancias y mis tormentas. Gracias, Señor. Recibo tu fe. Hecho, Señor, fuera el temor. Hecho, Señor, fuera la impotencia y la angustia y la ansiedad. Hecho, Señor, fuera la amargura y la duda. Todo, Señor mío y Dios mío, en el bendito nombre de Cristo el Señor, Padre bendito. Y el pueblo dice: amén
Padre, gracias, Señor, por este tiempo precioso de oración y de adoración, Padre mío. Llénanos, Señor, de tu luz. Permite, Padre mío, que tu verdad infinita, que tu amor, que tu misericordia, Señor, se manifiesten en nuestras vidas. Acompáñanos, Señor, para que en todo tiempo y en todo momento sea tu luz y tu verdad la que se manifieste con poder, Señor. Permítenos, Padre mío, adorarte y que sea tu luz, Padre bendito, tu manifestación infinita, tu poder y tu gloria, tu amor, Padre mío, quien se establezca, Padre, en nuestras vidas. Te entregamos, Señor, estas semanas que vamos a tomar, Padre, de descanso, Padre bendito, de un descanso reparador, para precisamente, Padre, entregarte, Señor, todos nuestros temores y dudas, y que esas tormentas sean apagadas, Padre bendito, sean desvanecidas, Señor, entregándote a ti, Padre, en victoria, Señor. Bendigo a quienes están acá y escuchan, a quienes leerán, Padre, pero también a quienes escuchen esta grabación y este video en la publicación en redes sociales, Señor, para que lo que acá está moviéndose, Señor, que es tu paz, tu amor, tu luz, tu verdad, tu misericordia, Señor mío y Dios mío, se manifiesten con poder, se manifiesten con gloria en nuestras vidas, Señor. Llénanos, Señor, de tu luz, llénanos, Señor, de tu verdad y llévanos en paz, Padre bendito, ahí a donde queremos ir, Padre mío. Esperamos en ti, Señor. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú, que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos del olivo, con todo yo me regocijaré en el Señor y esperaré en el Dios de mi salvación. Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios.
abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios. Amén. Gloria a su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.